En una mansión aislada, una niña vive en absoluto silencio, rodeada de diagnósticos que la declaran ciega desde su nacimiento. La llegada de una nueva empleada, marcada por la pérdida, revela señales que nadie había notado. Quizá ella pueda ver. Y cuando la niña susurra que vio una luz, el silencio se convierte en esperanza. En las afueras de la Cumbre, ciudad serrana en la región montañosa de la provincia de Córdoba, se alzaba la imponente mansión Albuquerque, con sus exuberantes jardines y una arquitectura que mezclaba lo colonial con toques modernos. La propiedad destacaba entre los árboles centenarios que la rodeaban. El aire fresco de la sierra, que debería traer vida y renovación, parecía incapaz de penetrar la atmósfera melancólica que se cernía sobre aquel lugar. En el corazón de aquella mansión vivía Mariana Albuquerque, una niña de 9 años que, según todos los informes médicos, había nacido completamente ciega. Desde sus primeros días, Mariana habitaba un mundo de sombras. Sus grandes ojos castaños, aunque perfectamente formados, parecían fijos en un punto invisible, jamás reaccionando a los estímulos visuales que intentaban presentarle. Eduardo Albuquerque, padre de Mariana, y uno de los empresarios más influyentes de la provincia, había abandonado gradualmente su vida social y profesional después del nacimiento de su hija y el trágico accidente que había dejado a su esposa, Beatriz, en estado vegetativo en una clínica privada en Buenos Aires. Incluso con todo su poder e influencia, no había logrado revertir el cuadro irreversible de su esposa, quedándole solo dedicarse por completo a su hija, que apenas conocía el mundo más allá de las paredes de aquella propiedad. «Mariana, querida, es hora de tu colirio», decía Eduardo, mientras la niña permanecía inmóvil en su mecedora en la galería, abrazada a su inseparable oso de peluche, llamado Caramelo. La rutina era siempre la misma: 3 gotas en cada ojo, 4 veces al día, conforme a la rigurosa prescripción del doctor Mauricio Telles, oftalmólogo renombrado, que seguía el caso desde el nacimiento. La mansión era mantenida por un pequeño equipo de empleados, la mayoría trabajando allí desde hacía años, acostumbrados al silencio y la melancolía. Doña Zulema, el ama de llaves, coordinaba todo con eficiencia y discreción. Don Antonio cuidaba los jardines, mientras Roberta, la cocinera, preparaba comidas que Eduardo rara vez apreciaba. Todos trataban a Mariana con una mezcla de compasión y distancia respetuosa, como si su condición la hiciera demasiado frágil para la convivencia normal. Fue una mañana de abril, cuando la niebla cubría los jardines de la mansión, que Luisa Olivas llegó para su entrevista. Eduardo había dudado en contratar una nueva auxiliar para el cuidado de Mariana, pero doña Zulema había insistido en que necesitaban ayuda, especialmente para actividades más específicas con la niña. Luisa tenía 35 años y llevaba en la mirada la profundidad de quien había conocido el sufrimiento. Exprofesora de educación infantil, venía de Cartagena de Indias, con la intención de empezar de nuevo lejos de los recuerdos dolorosos que la perseguían. Hacía 2 años, había perdido la custodia de su hija, Julia, a manos de su exmarido, después de una batalla judicial injusta, donde su trabajo con niños desfavorecidos en comunidades fue distorsionado como negligencia en el cuidado de su propia hija. «El señor Albuquerque la recibirá ahora», anunció doña Zulema, conduciendo a Luisa hasta la oficina en el 2º piso. El ambiente era sobrio, con estanterías de libros jamás abiertos y un gran escritorio de jacarandá donde Eduardo, un hombre de 40 y pocos años, prematuramente envejecido por el peso de sus circunstancias, hojeaba un expediente. «Señorita Olivas, veo que tiene experiencia con niños», dijo él, sin levantar completamente la mirada de los papeles. «Pero necesito dejar claro que Mariana tiene necesidades muy específicas. No es una niña común». Luisa mantuvo la mirada firme. «Señor Albuquerque, creo que cada niño es único a su manera. Tengo experiencia con niños neurodivergentes y con discapacidades visuales». Eduardo pareció evaluar no solo sus palabras, sino algo más allá de ellas. Por fin dejó los papeles a un lado. «Mi hija vive en un mundo propio. Los médicos dicen que, además de la ceguera congénita, presenta características de aislamiento sensorial. Raramente habla,
casi no demuestra emociones. Necesitamos a alguien que entienda que no estamos buscando milagros, solo a alguien que pueda hacer sus días más confortables. Algo en la forma en que Eduardo hablaba de su hija despertó la atención de Luisa. Había resignación en sus palabras, como si se hubiera rendido antes incluso de intentarlo. Ella ya había visto ese patrón en otros padres de niños con discapacidad: el luto por el hijo idealizado que no tuvieron, la aceptación pasiva de diagnósticos sin cuestionar posibilidades. «Me gustaría conocerla», pidió Luisa. Eduardo dudó por un momento, luego asintió silenciosamente. La condujo a través de los pasillos de la mansión hasta llegar a una habitación amplia, decorada con mobiliario infantil en tonos pastel. En el centro, sentada en un sillón blanco, estaba Mariana, inmóvil como una pequeña estatua. Solo sus dedos acariciaban delicadamente el pelo sintético de caramelo. «Mariana, tenemos una visita», anunció Eduardo, pero la niña no esbozó reacción. Sus ojos permanecieron fijos en el vacío, su rostro una máscara de inexpresividad. Luisa se aproximó lentamente, observando cada detalle. A diferencia de otros, no intentó inmediatamente hablar con la niña o tocarla. Solo se sentó en el suelo cerca, pero respetando su espacio. Notó cómo la luz de la ventana incidía sobre el rostro de la niña, y por un breve momento, casi imperceptible, Mariana movió ligeramente la cabeza, como si sintiera el cambio en la luminosidad. «¿Le gusta la música?», preguntó Luisa sin desviar la atención de la niña. «Nunca demostró interés especial», respondió Eduardo. «El terapeuta musical que contratamos el año pasado no logró ninguna respuesta significativa». Luisa permaneció en silencio por algunos instantes, solo observando. Había algo en la postura de Mariana, en la forma en que sus dedos se movían sobre el oso, que le parecía más consciente de lo que todos a su alrededor percibían. «Empezaré mañana, si está de acuerdo», dijo finalmente, levantándose. Eduardo pareció sorprendido con la decisión rápida. «¿Está segura? La mayoría de las personas se sienten intimidadas cuando conocen a Mariana». Luisa sonrió por primera vez. «No veo motivos para intimidación, señor Albuquerque. Veo solo a una niña esperando que alguien la vea de verdad». Aquella noche, en su pequeño apartamento alquilado en el centro histórico de la Cumbre, Luisa no conseguía quitarse de la mente la imagen de Mariana. Había algo en los ojos de la niña, una profundidad, una conciencia que parecía contradecir el diagnóstico aceptado por todos. Mientras la lluvia fina caía sobre los tejados coloniales, Luisa hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba organizar pensamientos. Escribió en su diario: «Hoy conocí a una niña que todos creen que vive en la oscuridad, pero hay algo en sus ojos, una luz tenue como una estrella distante. Y si todos están equivocados, y si ella puede ver, pero de una forma que nadie todavía ha percibido. Mañana empiezo una nueva jornada, y me prometo a mí misma, voy a descubrir qué se esconde detrás de esos ojos aparentemente vacíos». Al otro lado de la ciudad, en la silenciosa mansión Albuquerque, Mariana permanecía despierta en su habitación, mientras Eduardo aplicaba las gotas nocturnas en sus ojos. Como siempre, la niña no reaccionó a la sensación del líquido frío. Pero cuando el padre salió y cerró la puerta, dejando solo la pequeña luz nocturna encendida, sus dedos pequeños tocaron levemente los párpados, como si intentaran apartar una niebla invisible que hacía mucho tiempo la separaba del mundo. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El primer día oficial de Luisa en la mansión Albuquerque comenzó con una reunión detallada con doña Zulema, quien le presentó la rigurosa rutina de Mariana. El esquema de medicaciones era meticuloso: colirios a las 7, 13, 19 y 23 ya, además de comprimidos para equilibrio neurológico 2 veces al día. La niña tenía sesiones semanales con una fisioterapeuta y un fonoaudiólogo que venían a la mansión, pero raramente salía de la propiedad. El doctor Mauricio es muy específico en cuanto a los horarios de los colirios, enfatizó doña Zulema, mostrando el armario de medicamentos en la habitación adyacente a la de Mariana. «El señor Eduardo insiste en aplicarle personalmente el de la noche, pero usted será responsable de los otros».
Luisa observó los frascos alineados, todos con la misma etiqueta, de una farmacia de formulación. ¿Cuál es el diagnóstico exacto de Mariana?, preguntó, mientras examinaba discretamente uno de los frascos. Atrofia del nervio óptico congénita, fue lo que el doctor Mauricio dijo desde el parto, respondió el ama de llaves, ajustando el uniforme impecablemente planchado. Pero el señor Eduardo prefiere no discutir detalles médicos. Él sufrió mucho con todo lo que pasó. Las semanas iniciales fueron de observación silenciosa. Luisa se integró a la rutina, pero a diferencia de los otros empleados, no trataba a Mariana como una presencia etérea. Le hablaba normalmente, describía lo que estaba haciendo, comentaba sobre el tiempo y los pequeños cambios en los jardines que podían verse desde la galería, donde pasaban gran parte del día. «Mira, Mariana, las hortensias azules están empezando a florecer», decía, mientras posicionaba la silla de la niña frente al jardín. Don Antonio dijo que solo se ponen azules así por el tipo de suelo de aquí. Para los otros empleados, parecía un esfuerzo inútil. «Ella no entiende nada de eso», comentó Roberta cierta vez en la cocina. «Te acabarás cansando de hablar sola». Pero Luisa no estaba hablando sola. Poco a poco, comenzó a notar patrones sutiles, cómo Mariana inclinaba levemente la cabeza en dirección a las voces, cómo sus dedos se contraían cuando una sombra pasaba sobre ellos, cómo su respiración cambiaba casi imperceptiblemente cuando había alteraciones de luminosidad en el ambiente. En una tarde particularmente soleada, mientras estaban solas en la galería, Luisa decidió hacer una prueba simple. Se posicionó al lado de la niña y sin previo aviso movió un libro colorido de un lado a otro en el campo visual periférico de Mariana. Por un segundo fugaz, los ojos de la niña parecieron seguir el movimiento. El corazón de Luisa se aceleró. Podría haber sido coincidencia, pero ¿y si no lo era? En los días siguientes, creó pequeños experimentos. Dejaba caer objetos coloridos cerca de la niña, encendía y apagaba linternas en ambientes oscurecidos, movía las cortinas para crear patrones de luz y sombra. Las respuestas eran inconsistentes, pero existían. Un leve fruncir de cejas, un sutil cambio en la posición de la cabeza, un parpadeo diferente de los ojos. Una mañana lluviosa, cuando la casa estaba particularmente silenciosa, Luisa llevó a Mariana a la sala de música, una habitación raramente utilizada donde había un piano antiguo. Sentó a la niña en un sillón y comenzó a tocar suavemente. No era pianista, conocía solo melodías simples que había aprendido en sus tiempos de universidad. ¿Sabías que la música también es una forma de luz, Mariana? No la vemos con los ojos, pero la sentimos aquí dentro, dijo, tocando levemente el pecho de la niña. Fue entonces cuando sucedió. Mariana giró el rostro directamente hacia el piano, como si buscara la fuente del sonido. Luisa contuvo la respiración. Sin pensar mucho, sacó su pequeña linterna del bolsillo y, discretamente, dirigió el haz de luz hacia el suelo, creando un punto luminoso. Movió la luz lentamente por el piso de madera hasta los pies de la niña. Los ojos de Mariana bajaron siguiendo el movimiento. «Puedes ver esto, ¿verdad?», susurró Luisa emocionada. La niña no respondió, pero sus ojos permanecieron fijos en el punto de luz por casi un minuto, antes de volver a su posición habitual, aparentemente vacía. Fue suficiente. Luisa sabía que no estaba imaginando cosas. Aquella noche, en su apartamento, investigó obsesivamente sobre condiciones visuales en niños, atrofia del nervio óptico, tratamientos y diagnósticos. Nada parecía encajar exactamente en el caso de Mariana. ¿Por qué una niña con capacidad de percepción visual, aunque mínima, sería tratada como completamente ciega? ¿Por qué los médicos no habrían detectado esas señales? Al día siguiente, Luisa llegó más temprano a la mansión. Aprovechó que Eduardo había salido para una rara reunión de negocios y que doña Zulema estaba ocupada con la entrega de provisiones para explorar con más cuidado el armario de medicamentos. Examinó detalladamente los frascos de colirio, buscando información más allá de la etiqueta estándar. En un compartimento inferior, encontró frascos vacíos más antiguos, algunos datados de años atrás cuando Mariana era solo un bebé. La formulación parecía consistente a lo largo del tiempo.
pero había pequeñas variaciones en las concentraciones. Fotografió discretamente las etiquetas con su celular y guardó uno de los frascos vacíos en su bolso. Algo andaba mal allí, y ella necesitaba descubrir qué. Aquella tarde, mientras aplicaba el colirio de la hora del almuerzo a Mariana, observó cómo la niña parpadeaba rápidamente después de las gotas, como si intentara alejar una sensación incómoda. Era diferente de la apatía con que generalmente recibía cualquier intervención. «¿Esto te molesta, verdad?», preguntó Luisa suavemente, secando con delicadeza el exceso que escurría por el rabillo del ojo de la niña. «Pero eres muy valiente». Para su sorpresa, Mariana giró ligeramente el rostro en su dirección, como si reconociera su voz. Animada, Luisa continuó hablando. «Sabes, cuando yo era pequeña tuve una infección en el ojo y necesité usar colirios por semanas. Odiaba esa sensación fría. Creo que a nadie le gusta mucho». Al final de la tarde, mientras Mariana descansaba después de la merienda, Luisa aprovechó para conversar con don Antonio en el jardín. El jardinero, con sus casi 70 años, trabajaba en la mansión desde antes del nacimiento de Mariana. «Don Antonio, usted acompañó el embarazo de doña Beatriz, ¿verdad?». El señor, encorvado sobre un cantero de begonias, se enderezó con dificultad. «Sí, fue una época difícil. Doña Beatriz tenía problemas de salud. Los médicos recomendaron que no se embarazara, pero ella quería mucho un hijo». «¿Y qué pasó exactamente en el parto?». Luisa intentó sonar casual, aunque su corazón latía acelerado. «Fue todo muy rápido», suspiró el jardinero, apoyándose en la azada. «Doña Beatriz tuvo complicaciones graves. La niña nació antes de tiempo. El doctor Mauricio, que ya acompañaba a la familia hacía años, fue quien le dio la noticia al señor Eduardo de que la niña era ciega y que doña Beatriz, bueno, que ella no volvería a casa como antes». Luisa sintió un nudo en el pecho. «¿Y ningún otro médico examinó a Mariana?». «El doctor Mauricio trajo algunos colegas al principio, pero después dijo que el caso era muy específico y que él mismo se encargaría. Es un médico muy reputado, ¿sabe? Tiene aquella clínica grande en Buenos Aires, trata a gente importante». Don Antonio bajó la voz. «Pero si quieres saber, siempre me pareció extraño cómo la niña parece saber cuándo alguien entra en la habitación. Ya se lo comenté a doña Zulema, pero ella dice que es impresión mía». La conversación fue interrumpida por el sonido de un coche llegando. Eduardo regresaba más temprano de lo esperado. Luisa agradeció al jardinero y volvió rápidamente al interior de la casa. Aquella noche, después de dejar la mansión, Luisa no fue directamente a su apartamento. Condujo hasta el Hospital Santa Teresa, donde trabajaba su amiga de universidad, la doctora Renata Campos, oftalmóloga pediátrica. «Necesito tu ayuda, Re», dijo, mostrando el frasco que había tomado del armario. «¿Puedes decirme qué contiene este colirio y para qué sirve exactamente?». Renata examinó el asco con expresión intrigada. «¿De dónde vino esto?». «De una niña que estoy cuidando. Supuestamente tiene atrofia congénita del nervio óptico, pero estoy empezando a sospechar que hay algo más en esta historia». La médica llevó el frasco para análisis preliminar. Horas después, Luisa recibió un mensaje. «Necesitamos hablar. Esto no es un colirio común para el tratamiento de atrofia óptica. Ven al hospital mañana temprano». Mientras conducía de regreso a casa bajo la lluvia fina que caía sobre la cumbre, Luisa sentía que se estaba acercando a una verdad que podría cambiar para siempre la vida de Mariana, y quizás la suya propia. A la mañana siguiente, antes incluso de que el sol iluminara completamente las montañas de la cumbre, Luisa ya estaba en el Hospital Santa Teresa. Con el corazón acelerado y una taza de café fuerte en las manos, esperaba a Renata en el laboratorio de análisis clínicos. «¿Qué descubriste sobre el colirio?», preguntó apenas entró su amiga, aún vistiendo la bata de la noche anterior, señal de que había permanecido en el hospital investigando. Renata cerró la puerta y colocó algunos documentos sobre la mesa. «Luisa, esto no es un medicamento común para el tratamiento de atrofia óptica. De hecho, contiene una concentración elevada de sustancias midriáticas y cicloplégicas». «En español, por favor», pidió Luisa, sintiendo la ansiedad crecer. «Son sustancias que dilatan la pupila y paralizan temporalmente el músculo ciliar del ojo,
impidiendo la acomodación visual. En dosis normales, las usamos para exámenes oftalmológicos. Pero esta concentración, Renata señaló los resultados impresos, es muy superior a la recomendada, especialmente para uso continuo en un niño. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y cuáles serían los efectos de ese uso prolongado? Visión extremadamente borrosa, hipersensibilidad a la luz, incapacidad para enfocar objetos. En un niño pequeño, podría incluso impedir el desarrollo normal de las vías neurológicas relacionadas con la visión. Renata hizo una pausa, observando atentamente a su amiga. Luisa, ¿quién está prescribiendo esto? Un médico llamado Mauricio Telles. Él acompaña a Mariana desde el nacimiento y diagnosticó atrofia congénita del nervio óptico. Renata frunció el ceño. ¿Mauricio Telles? Del Instituto Telles de Oftalmología en Buenos Aires. Cuando Luisa asintió, la médica continuó. Él tiene una reputación controvertida. Ya he oído rumores sobre prácticas cuestionables, especialmente relacionadas con un estudio sobre tratamientos experimentales en niños con discapacidades visuales. ¿Qué exactamente escuchaste? Ya preguntó Luisa cada vez más alarmada. Nada concreto, solo comentarios de colegas, pero sé que tiene conexiones con laboratorios farmacéuticos, específicamente con Farmavisión, una empresa que desarrolla medicamentos oftalmológicos. Luisa sintió que las piezas comenzaban a encajar. Renata, necesito tu ayuda. Creo que esta niña, Mariana, no es realmente ciega. Creo que estos colirios están dañando deliberadamente su visión desde bebé. Eso sería criminal, respondió Renata conmocionada. ¿Estás segura? He observado señales de que ella reacciona a la luz y a los movimientos. Son respuestas sutiles, inconsistentes, pero reales. Y ayer, Luisa dudó, recordando el momento en la sala de música. Ayer siguió un punto de luz con los ojos. Fue breve, pero no dejó dudas. Renata respiró hondo, procesando la información. Si tienes razón, interrumpir abruptamente el uso de esos colirios puede causar un shock. Su sistema visual necesitará readaptarse gradualmente. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero necesitamos estar seguras. Puedo preparar un colirio de sustitución, con apariencia idéntica, pero sin los componentes activos. Si ella comienza a mostrar señales más claras de visión después de la sustitución, tendremos evidencias concretas. Aquella tarde, con el frasco de colirio alternativo guardado con seguridad en su bolso, Luisa regresó a la mansión Albuquerque. Encontró a Mariana sola en la galería, en su habitual mecedora. La niña parecía más inquieta de lo normal, sus dedos tamborileando nerviosamente en el brazo de la silla. «Hola, Mari», saludó Luisa, usando el apodo cariñoso que había adoptado en las últimas semanas. «¿Está todo bien?» «Pareces agitada hoy». Para su sorpresa, Mariana giró el rostro en su dirección. Había algo diferente en sus ojos, una intensidad que Luisa no había notado antes. «Mis ojos. Están diferentes hoy», dijo la niña con una voz ronca de poco uso. Luisa se congeló sintiendo una ola de emoción. Era la primera vez que Mariana se dirigía directamente a ella. «¿Diferentes cómo, querida?» «Más claros», respondió la niña con esfuerzo visible para encontrar las palabras. «Veo manchas de colores cuando el sol pega». Controlando su excitación, Luisa se sentó a su lado. «Eso es maravilloso, Mari. Siempre viste manchas de colores». Mariana frunció ligeramente el ceño, como si intentara acceder a recuerdos distantes. «A veces, pero después de la medicina desaparecen. Todo se vuelve oscuro de nuevo». La confirmación era tan sorprendente como devastadora. Las sospechas de Luisa eran correctas. Los colirios estaban efectivamente bloqueando la visión de la niña. Y lo más increíble, Mariana tenía conciencia de ello, pero probablemente nunca había tenido la oportunidad o la confianza para expresar lo que sentía. «Mari, ¿confías en mí?», preguntó Luisa suavemente. La niña asintió casi imperceptiblemente. «Entonces vamos a hacer un pequeño experimento. La próxima vez que te aplique tu colirio, quiero que me cuentes si ves las manchas de colores después, ¿ok?». Aquel mismo día, a la hora de la medicación de la tarde, Luisa sustituyó discretamente el colirio original por el preparado por Renata.
Lo aplicó como de costumbre, 2 gotas en cada ojo. Mariana parpadeó rápidamente, pero no mostró la incomodidad habitual. 1 hora después, Luisa llevó a Mariana al jardín. Era el final de la tarde, y el sol creaba patrones dorados entre el follaje. «¿Qué estás viendo ahora, Mari?», preguntó, posicionándola frente a un cantero de flores multicolores. Mariana permaneció en silencio por casi 1 minuto, tanto que Luisa llegó a pensar que no respondería. Entonces, con la mano ligeramente temblorosa, la niña señaló el cantero. «Manchas grandes, amarillas y rojas», dijo lentamente. ¿Y el cielo? «Está más azul hoy». Luisa se cubrió la boca con las manos, conteniendo la emoción. «Sí, Mari, el cielo está muy azul hoy. Y esas son tus flores, margaritas amarillas y begonias rojas». «Flores», repitió Mariana, como si saboreara la palabra. Entonces, inesperadamente, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, la primera que Luisa veía. Yo sabía que existían colores. Pensé que soñaba con ellos. Aquella noche Luisa apenas pudo dormir. El descubrimiento era a la vez maravilloso y aterrador. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontar a Eduardo inmediatamente? ¿Y si él estaba involucrado? Peor aún, ¿y si él no le creía? Decidió que necesitaba más pruebas. En los días siguientes, continuó sustituyendo secretamente el colirio y documentando los cambios en Mariana. La transformación era sutil pero constante. La niña respondía más a estímulos visuales, lograba identificar objetos grandes y coloridos, e incluso comenzaba a distinguir rostros. «Tu cabello es del color del fuego», dijo Mariana cierta tarde, tocando un mechón de los cabellos rojizos de Luisa. La intimidad de aquel gesto, la conexión que se formaba entre ellas, trajo lágrimas a los ojos de la cuidadora. El viernes, casi 2 semanas después de la primera sustitución del colirio, Luisa llegó a la mansión y encontró a Eduardo en la biblioteca revisando documentos. Era una rara oportunidad de estar a solas. «Señor Albuquerque, ¿puedo hablar con usted?» «Es sobre Mariana», pidió reuniendo todo su coraje. Eduardo levantó los ojos de los papeles, luciendo cansado. «¿Algún problema con ella?» «No exactamente un problema». Luisa dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «De hecho, he notado algunos progresos que me gustaría compartir». El interés de Eduardo se despertó inmediatamente. «¿Progresos?» «Sí. Mariana ha demostrado mayor conciencia del ambiente a su alrededor. Logra identificar objetos, responde a comandos visuales simples y, más importante, ha comenzado a hablar más». Eduardo dejó los documentos a un lado, totalmente atento ahora. «Esto es sorprendente. El doctor Tellez siempre dijo que no deberíamos esperar grandes avances». Luisa respiró hondo. «Señor Albuquerque, creo que necesitamos considerar la posibilidad de que el diagnóstico de Mariana no sea completamente correcto». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó él con un tono defensivo en su voz. «He observado señales de que Mariana posee algún grado de visión funcional. No estoy diciendo que ella ve perfectamente, pero definitivamente no es completamente ciega como fue diagnosticada». Eduardo se levantó, visiblemente perturbado. «Esto es imposible». Los exámenes fueron concluyentes. «Sé que es difícil de creer, pero…» Luisa dudó nuevamente. Entonces decidió arriesgarlo todo. «De hecho, tengo razones para creer que los colirios recetados por el doctor Tellez pueden estar dañando la visión de Mariana, en lugar de tratarla». La expresión de Eduardo pasó de la incredulidad a la indignación. «¿Está insinuando que el médico que cuida a mi hija desde el nacimiento la está dañando deliberadamente? Esto es absurdo. Por favor, solo deme la oportunidad de probarlo», pidió Luisa, manteniéndose firme a pesar del miedo. «Déjeme mostrarle lo que descubrí». En aquel momento, fueron interrumpidos por golpes en la puerta. Doña Zulema entró pareciendo avergonzada por interrumpir. «Señor Eduardo, perdóneme, pero Mariana está preguntando por usted. Dijo que quiere mostrarle algo». Eduardo y Luisa intercambiaron miradas sorprendidas. Mariana rara vez pedía por alguien o demostraba iniciativa. «Ya vamos», respondió Eduardo, aún visiblemente perturbado por la conversación. Encontraron a Mariana en la sala de música, sentada al piano donde Luisa la había llevado días antes. Cuando escuchó los pasos acercándose, la niña giró el rostro en dirección a la puerta.
«¿Papá?», llamó con su voz suave y vacilante. Eduardo se detuvo impactado al escuchar a su hija llamarlo directamente, algo que no sucedía hacía años. «Sí, Mari, soy yo». Mariana estiró la mano en dirección a la voz. «Ven a ver lo que hice». Eduardo se acercó lentamente, como si temiera romper el encanto de aquel momento. Al lado del piano había un papel donde Mariana había dibujado con tiza de colores. No era un dibujo elaborado, solo círculos de colores y líneas, pero representaba un sol amarillo sobre lo que parecía ser el jardín de la mansión. «Dibujé lo que vi hoy», explicó Mariana con una pequeña sonrisa de orgullo. «El sol y las flores». Eduardo miró del dibujo a su hija, luego a Luisa, que observaba la escena con los ojos humedecidos. «Mari, tú... ¿y puedes ver el sol?». La niña asintió lentamente. «A veces sí, a veces no. Depende de la medicina». «De la medicina», repitió Eduardo confuso. «Del colirio», explicó Mariana. «Cuando Luisa me lo pone, puedo ver más tiempo. Cuando eres tú o doña Zulema, todo se vuelve oscuro de nuevo». El mundo de Eduardo pareció desmoronarse en aquel instante. Miró a Luisa, una mezcla de confusión, esperanza y miedo en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?». «Es lo que estaba intentando decirle», respondió Luisa suavemente. «Mariana puede ver. Quizás no perfectamente, pero puede. Y los colirios recetados por el doctor Telles están impidiendo eso». Eduardo se tambaleó hasta una silla cercana, pareciendo súbitamente envejecido. ¿Cómo es posible? Mariana se levantó del banco del piano y con pasos vacilantes pero decididos se acercó a su padre. Por primera vez en años, miró directamente a su rostro. «Tu cabello tiene canas, papá», dijo ella, tocando suavemente la sien de Eduardo. «Y tus ojos están tristes». Eduardo abrazó a su hija, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Por encima del hombro de Mariana, miró a Luisa con una expresión que mezclaba gratitud y determinación. «Necesitamos entender lo que está pasando», dijo él. «Y si tienes razón, si alguien le hizo esto a mi hija deliberadamente». En aquel momento, el teléfono de Eduardo sonó. La pantalla mostraba el nombre: Dr. Mauricio Telles. Eduardo miró el teléfono con una mezcla de confusión y rabia creciente. La llamada del doctor Telles, justamente en aquel momento, parecía una coincidencia demasiado perturbadora. «Contesta en alta voz», pidió Luisa en voz baja, mientras abrazaba a Mariana protectoramente. Con un asentimiento de cabeza, Eduardo contestó la llamada. «Eduardo, ¿cómo estás? Llamo para confirmar nuestra consulta trimestral de la próxima semana». Sonó la voz confiada y profesional del doctor Telles. También quería saber si el último lote de medicamentos llegó adecuadamente. «Sí, doctor, todo llegó conforme a lo acordado», respondió Eduardo, manteniendo la voz controlada a pesar de la tormenta de emociones que lo consumía. Sobre la consulta, de hecho, estaba pensando en adelantarla. Surgió una situación con Mariana que me gustaría discutir personalmente. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Algún problema con ella?», preguntó el médico, con un tono casi imperceptible de tensión. «No exactamente un problema», respondió Eduardo, intercambiando miradas con Luisa. «De hecho, notamos algunos progresos inesperados». Otro. Silencio más largo esta vez. «¿Qué tipo de progresos?», cuestionó Tellez, su voz ahora claramente cautelosa. «Prefiero discutirlo personalmente. ¿Podría venir a la cumbre mañana?» «¿Mañana?». El médico pareció sorprendido por la urgencia. «Tengo una agenda bastante apretada, pero...». Una pausa. «Dadas las circunstancias, puedo reorganizar mis compromisos. Llegaré por la mañana». Después de colgar, Eduardo permaneció en silencio por unos instantes, mirando el aparato como si éste pudiera ofrecerle respuestas. «Él vendrá mañana», dijo finalmente. «Necesitamos estar preparados». «¿Preparados cómo?», se preguntó Luisa. «Con pruebas», respondió Eduardo, una determinación férrea sustituyendo la confusión inicial. «Si lo que sospechas es verdad, si alguien ha estado dañando deliberadamente a mi hija», su voz flaqueó, «necesitamos tener certeza absoluta antes de hacer cualquier acusación». Aquella noche, después de que Mariana se durmiera,
Eduardo y Luisa se reunieron en la oficina. El ama de llaves había sido despedida antes, garantizando que pudieran conversar con privacidad. Le mostré el análisis del colirio a mi amiga oftalmóloga, explicó Luisa, entregando a Eduardo el informe preparado por Renata. Según ella, la fórmula contiene sustancias que dilatan las pupilas y paralizan la acomodación visual en concentraciones muy por encima de lo recomendado, especialmente para uso continuo en un niño. Eduardo examinó los documentos, su rostro endureciéndose con cada línea. ¿Y estos son los efectos secundarios? Visión extremadamente borrosa, hipersensibilidad a la luz, incapacidad para enfocar objetos. Dios mío, esto lo explica todo. En las últimas 2 semanas, sustituí el colirio original por un placebo inofensivo preparado por mi amiga, confesó Luisa. Fue entonces cuando Mariana comenzó a mostrar señales más claras de visión. No es coincidencia. Eduardo se levantó caminando agitadamente por la oficina. ¿Pero por qué? ¿Por qué Telles haría esto? ¿Cuál sería el propósito de cegar deliberadamente a una niña? Mi amiga mencionó que él está involucrado en investigaciones con Farmavisión, un laboratorio que desarrolla medicamentos oftalmológicos. Quizás Mariana fue un caso de prueba no autorizado. La sugerencia flotó en el aire como una nube tóxica. Eduardo se detuvo ante la ventana, observando la noche estrellada sobre la cumbre. Beatriz confiaba ciegamente en él. Era médico de la familia desde hacía años. Cuando ella tuvo complicaciones en el embarazo, fue Telles quien acompañó todo, quien coordinó el equipo en el parto prematuro, quien se detuvo súbitamente, como si fuera golpeado por una revelación. Dios mío, fue él quien me dio la noticia sobre la condición de Beatriz y el diagnóstico de Mariana. Fue él quien insistió en que Beatriz debería quedarse internada en aquella clínica específica en Buenos Aires. Fue él quien prescribió todos los tratamientos, quien desaconsejó segundas opiniones. Luisa se aproximó, colocando una mano reconfortante en el brazo de Eduardo. Usted no podía saber. Estaba vulnerable, confiando en un profesional respetado durante el momento más difícil de su vida. No me absuelvas tan fácilmente, respondió él con amargura. Debí haber cuestionado más, buscado otras opiniones, haber estado más presente en la vida de mi hija, en lugar de entregarme al dolor y al trabajo. Quizás pude haberlo percibido antes. Lo importante es que lo estamos descubriendo ahora, insistió Luisa, y podemos cambiar el curso de esta historia. Aquella madrugada, mientras preparaban una estrategia para el encuentro con el médico, Eduardo recibió una llamada inesperada de la clínica en Buenos Aires, donde Beatriz estaba internada. Su corazón se heló cuando escuchó la noticia. Hubo un intento no autorizado de traslado de Beatriz a otra institución. La orden había sido cancelada cuando la administración se puso en contacto con Eduardo para confirmar, pero la coincidencia era alarmante. ¿Quién solicitó el traslado?, preguntó sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Un médico llamado Mauricio Telles, respondió el administrador. Él presentó documentos alegando ser el médico responsable del caso y tener autorización de la familia. Eduardo colgó el teléfono, su rostro pálido. Está intentando eliminar todas las evidencias. Sabe que estamos descubriendo algo. Necesitamos ayuda legal, sugirió Luisa, y protección. Antes de que pudieran discutir más, el sistema de seguridad de la mansión alertó sobre un vehículo entrando en la propiedad. Era casi la 1 de la mañana. En las cámaras de seguridad, vieron un coche de lujo acercándose rápidamente por la alameda de entrada. «Es su coche», murmuró Eduardo, reconociendo el vehículo. «Telles vino antes de lo acordado. Él sabe que perdió el control de la situación», concluyó Luisa alarmada. «Quiere cogernos desprevenidos». Eduardo rápidamente llamó al jefe de seguridad, que vivía en una casa anexa a la propiedad. «Rogerio, tenemos una situación. No deje que el doctor Telles entre en la casa. Diga que estoy indispuesto y que debe regresar a la hora acordada, por la mañana». Observaron por las cámaras mientras Rogerio interceptaba al médico en la puerta principal. Incluso sin audio, era posible ver que la conversación era tensa. Telles gesticulaba enfáticamente, su rostro normalmente sereno ahora contorsionado por la frustración. Finalmente,
Después de varios minutos regresó al coche y se marchó, no sin antes mirar directamente a la cámara de seguridad, como si supiera que estaba siendo observado. «Está desesperado», comentó Luisa. «Esto solo confirma nuestras sospechas». «No podemos esperar hasta mañana», decidió Eduardo. «Puede intentar algo más drástico. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo y a la Policía Federal. Esto va más allá de mala práctica médica. Estamos hablando de experimentación no consentida en un niño». Mientras Eduardo hacía las llamadas, Luisa fue a verificar a Mariana. La niña dormía tranquilamente, ajena a la tormenta que se formaba a su alrededor. Al lado de la cama, en la mesita de noche, estaba su inseparable oso de peluche, Caramelo, y un dibujo recién hecho, una figura simple de 3 personas de la mano, bajo lo que parecía ser un sol radiante. Eran Mariana, Eduardo y Luisa, su nueva familia construida sobre las ruinas de una tragedia arquitectada. Luisa acarició suavemente los cabellos de la niña. «Todo va a estar bien ahora. Lo prometo». A la mañana siguiente, la mansión Albuquerque estaba transformada. 2 agentes de la Policía Federal se posicionaban discretamente en el jardín. El abogado de Eduardo, el doctor Ricardo Montero, había llegado al amanecer, trayendo consigo a la doctora Renata Campos, la oftalmóloga amiga de Luisa, que realizaría un examen independiente a Mariana. A las 9 en punto, el coche del doctor Telles entró por los portones. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Un hombre de traje lo acompañaba. «Su abogado», murmuró el doctor Ricardo a Eduardo, «vino preparado». Telles parecía sereno, aunque su mirada traicionaba tensión cuando notó la presencia de extraños en la mansión. Saludó a Eduardo con formalidad estudiada. «Veo que tenemos una reunión más grande de lo que esperaba», comentó, una sonrisa forzada en sus labios. «Doctor Telles, esta es la doctora Renata Campos, oftalmóloga pediátrica», presentó Eduardo. «Ella realizó un análisis independiente del colirio que usted le prescribe a mi hija desde hace 9 años». La sonrisa de Telles vaciló por un instante. «Entiendo su preocupación, Eduardo, pero los cambios en el tratamiento sin consulta previa pueden ser perjudiciales. Como expliqué muchas veces, el caso de Mariana es extremadamente delicado. Tan delicado que exige un tratamiento que, efectivamente, suprime cualquier visión residual que ella pueda tener», intervino la doctora Renata, su voz tranquila pero incisiva. El abogado de Telles dio un paso adelante. «Sugiero cautela con acusaciones infundadas. El doctor Telles es reconocido internacionalmente por su trabajo». «Aquí no hay nada infundado», replicó el doctor Ricardo, entregando una carpeta a Telles. «Tenemos análisis independientes del medicamento, documentación sobre la evolución de Mariana después de la suspensión del colirio y, más preocupante, registros de intentos no autorizados de interferencia en el tratamiento de la señora Beatriz Albuquerque». El color abandonó el rostro de Telles. Su mirada se movió rápidamente hacia la escalera, donde Mariana descendía lentamente, guiada por Luisa. La niña usaba gafas de sol para proteger sus ojos sensibles, pero se movía con una confianza nueva, claramente capaz de discernir el ambiente a su alrededor. «Mariana», llamó Telles, su voz súbitamente suave. «¿Cómo te sientes, querida?». La niña giró el rostro en dirección a la voz, pero no respondió. Instintivamente apretó la mano de Luisa. «Doctor Telles», intervino uno de los agentes de la Policía Federal presentando su distintivo. «Tenemos algunas preguntas sobre su relación con el laboratorio Farmavisión y ciertas investigaciones no registradas conducidas en su clínica». El médico palideció aún más. «Esto es un absurdo. Tengo todas las autorizaciones necesarias para mis investigaciones, incluyendo autorización para probar productos experimentales en niños sin el consentimiento informado de los padres». Ya cuestionó el agente, su voz dura. Mientras los agentes conducían a Telles y a su abogado a una sala separada para interrogatorio formal, la doctora Renata se preparaba para examinar a Mariana. La niña, inicialmente recelosa, se calmó cuando Luisa le explicó que este examen era diferente, que ayudaría a descubrir cuánto realmente podía ver. «Vamos a jugar un juego». «Mariana», propuso la médica gentilmente, «voy a mostrarte algunas figuras, y tú me dices qué logras identificar, ¿está bien?». Con paciencia y cariño,
Renata condujo una serie de pruebas adaptadas para la situación peculiar de Mariana. Los resultados, aunque preliminares, fueron sorprendentes. La niña poseía aproximadamente un 30% de capacidad visual, concentrada principalmente en la visión periférica y en la detección de colores y movimientos. Su retina y nervios ópticos están intactos, explicó Renata a Eduardo después. El problema principal parece ser en las vías neurológicas que procesan las informaciones visuales, vías que fueron constantemente suprimidas por los colirios. Con tratamiento adecuado, fisioterapia visual y tiempo, creo que ella puede recuperar una parte significativa de la visión funcional. Eduardo, emocionado, miró donde Luisa y Mariana estaban sentadas junto a la ventana, observando juntas el jardín iluminado por el sol de la mañana. «¿Cuánto tiempo perdido?», murmuró él. «¿Cuánto sufrimiento innecesario? Lo importante es que ahora tiene una oportunidad real», consoló el abogado. «Y ustedes tienen un caso sólido contra Telles. Los agentes ya están verificando las conexiones con el laboratorio y localizando a otros posibles pacientes afectados». En aquel momento, Eduardo tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Se acercó a Luisa y Mariana, arrodillándose ante su hija. «Mari», dijo suavemente, «creo que es hora de que hagamos un viaje. Quiero llevarte a ti y a Luisa a conocer a tu madre». El viaje a Buenos Aires fue silencioso. Eduardo conducía concentrado, ocasionalmente lanzando miradas por el retrovisor para verificar a Mariana, que dormía en el asiento trasero con la cabeza apoyada en el hombro de Luisa. El paisaje de las Sierras Chicas desfilaba por las ventanas, un mundo de verdes y azules que Mariana comenzaba, lentamente, a redescubrir. «Nunca le hablé mucho a Mariana sobre Beatriz», confesó Eduardo rompiendo el silencio. «Al principio era demasiado doloroso. Después, creo que me acostumbré a evitar el tema». «Es comprensible», respondió Luisa suavemente. «El trauma nos hace eso. Congelamos ciertas partes de la vida porque no sabemos cómo procesarlas». Eduardo suspiró profundamente. Beatriz era increíblemente viva, artista plástica, llena de ideas, siempre planeando exposiciones, viajes, proyectos. Cuando se embarazó, a pesar de todos los riesgos debido a su condición cardíaca, estaba radiante. Pasó todo el embarazo pintando la habitación de Mariana con flores y animales coloridos. Hizo una pausa, la emoción embargando su voz. «Mariana nunca pudo ver esos dibujos, pero ahora podrá», consoló Luisa. «Y eso es lo que importa». Cuando Mariana despertó, estaban en los alrededores de Buenos Aires. La niña, aún desacostumbrada a la visión en movimiento, se mostraba alternativamente fascinada y abrumada por los estímulos visuales de la metrópoli. Usaba gafas de sol especiales, recomendadas por la doctora Renata, para proteger sus ojos sensibles, y a veces los cerraba cuando la sobrecarga se volvía excesiva. «Esa es la clínica donde está tu madre», señaló Eduardo, cuando finalmente llegaron a su destino. Era un edificio moderno en un barrio elegante de la ciudad, rodeado por un jardín bien cuidado, el Instituto Santa Clara de Neurorehabilitación. «¿Mamá vive aquí?», se preguntó Mariana, su voz suave cargada de curiosidad. «Sí», respondió Eduardo estacionando el coche. «Ella está durmiendo desde hace mucho tiempo. ¿Por culpa del médico malo?», cuestionó la niña, sorprendiendo a los adultos con su perspicacia. Eduardo y Luisa intercambiaron miradas preocupadas. La investigación sobre Telles aún estaba en curso, y la posibilidad de que su interferencia se extendiera también al caso de Beatriz era una sospecha creciente, aunque aún sin pruebas concretas. «Todavía estamos descubriendo exactamente lo que pasó». «Querida», respondió Luisa cuidadosamente, «pero estamos aquí para empezar a arreglar las cosas». En la recepción de la clínica, Eduardo fue recibido con familiaridad. Era un visitante frecuente, aunque siempre venía solo. La novedad era la presencia de Mariana y Luisa. Después de una breve conversación con la administración para confirmar que los intentos de traslado no autorizado habían sido completamente bloqueados, fueron conducidos a la habitación de Beatriz. Era un ambiente acogedor, decorado con cuadros coloridos, obras de la propia Beatriz de antes del incidente. Grandes ventanas permitían la entrada de luz natural,
iluminando el lecho, donde una mujer reposaba, aparentemente dormida. A pesar de los 9 años en estado vegetativo, Beatriz mantenía una belleza serena. Sus largos cabellos castaños, cuidadosamente peinados por las enfermeras, enmarcaban un rostro que parecía solo descansar. «Es bonita», susurró Mariana, acercándose tímidamente a la cama. «¿Puedo tocarla?» «Claro, querida», respondió Eduardo, emocionado. Con delicadeza, Mariana tocó la mano de Beatriz. Se quedó así por unos instantes en silencio contemplativo, antes de decir algo que erizó a Eduardo y Luisa. «Ella no está durmiendo como ustedes piensan». Los adultos intercambiaron miradas confusas. «¿Qué quieres decir, Mari?», preguntó Luisa gentilmente. «Puedo sentirlo. Ella está ahí dentro, solo que no puede salir». La niña se volvió hacia su padre, sus ojos parcialmente visibles bajo las gafas de sol, fijos en él, con una intensidad sorprendente. «Como yo estaba antes de que tú y Luisa me ayudaran». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante años, los médicos habían descrito a Beatriz como teniendo conciencia mínima, técnicamente viva, pero sin evidencias de actividad cognitiva significativa. Los exámenes regulares no mostraban cambios en su estado. «Pero, ¿y si...?» «El doctor Telles era el neurólogo consultor en su caso también», murmuró él a Luisa, mientras Mariana continuaba sosteniendo la mano de su madre. Él supervisaba todos los informes, todos los tratamientos. En aquel momento, una enfermera entró en la habitación. Se presentó como Yara, cuidadora principal de Beatriz desde hacía 5 años. «Señor Albuquerque, me alegré mucho cuando supe que traería a su hija hoy», comentó ella, sonriendo gentilmente a Mariana. «La señora Beatriz siempre está más estable cuando usted está aquí. Los monitores lo muestran». «¿Los monitores?», preguntó Luisa intrigada. «Sí, los de actividad cerebral. Es sutil, pero consistente. Cuando el señor Eduardo le habla, hay pequeñas alteraciones en los patrones. El equipo médico lo considera reflejos autónomos, pero...» La enfermera dudó. «Pero usted no está de acuerdo», completó Luisa. Yara bajó la voz. «Trabajo con pacientes en estado vegetativo desde hace 15 años. He aprendido a reconocer patrones que no siempre aparecen en los informes oficiales. La señora Beatriz», ella responde. No de la forma convencional que los médicos buscan, pero responde. Eduardo sintió su corazón acelerarse. «¿Por qué nunca me dijo esto antes?» «Lo intenté, señor», respondió Yara con pesar, «pero el doctor Telles siempre descartaba mis observaciones como fantasías de enfermera y me amenazaba con el traslado si yo creaba falsas esperanzas». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando un cuadro cada vez más perturbador. El control de Telles se extendía no solo sobre Mariana, sino también sobre Beatriz. 2 pacientes mantenidas artificialmente en estados de desconexión del mundo. «Quiero una evaluación neurológica independiente inmediatamente», decidió Eduardo, «y acceso a todos los registros de medicación de ella en los últimos 9 años». Mientras Eduardo salía para hacer llamadas y conseguir los nuevos exámenes, Luisa permaneció en la habitación con Mariana y Yara. La niña no había soltado la mano de su madre, y ahora le hablaba bajito, contándole sobre los colores que comenzaba a distinguir, sobre Caramelo, su oso de peluche, sobre el piano que estaba aprendiendo a tocar. «¿Sabes?», comentó Yara a Luisa, observando la escena con ojos humedecidos. «A veces traigo música a la habitación, Chopin principalmente. Los monitores siempre registran actividad aumentada cuando toco los nocturnos. Era su música favorita, según los enfermeros más antiguos». Mariana reaccionó fuertemente a la música también, reveló Luisa. «Fue en la sala de piano donde percibí por primera vez que ella podía ver la luz». La enfermera sonrió. «Madre e hija, conectadas por la música incluso cuando todo parecía separarlas. No es coincidencia». Al final de aquella tarde, la clínica se transformó en un centro de actividad intensa. El abogado de Eduardo, el doctor Ricardo, llegó con un equipo de especialistas independientes, un neurólogo, un especialista en electroencefalogramas avanzados y un perito forense especializado en casos de mala práctica médica. La investigación que había comenzado enfocada en Mariana ahora se expandía, revelando un posible caso de negligencia médica deliberada aún más amplio.
El análisis preliminar de los registros médicos de Beatriz reveló patrones alarmantes. El cóctel de medicamentos que ella recibía, supuestamente para estabilizar su condición, contenía sedantes en dosis que, aunque no letales, eran suficientes para suprimir significativamente la actividad cerebral. Es como si alguien la estuviera manteniendo deliberadamente en un estado de conciencia mínima, explicó el neurólogo independiente, el doctor Pablo Freites. No puedo afirmar con certeza, sin exámenes más detallados, pero hay indicios de que su cerebro podría estar mucho más activo de lo que los informes oficiales sugieren. Mientras los adultos discutían los aspectos técnicos y legales del caso, Mariana permanecía al lado de su madre, ahora con un pequeño aparato de sonido portátil que Yara había conseguido. Las suaves notas de Chopin llenaban la habitación, creando una burbuja de serenidad en medio del caos investigativo. «Mamá», susurró Mariana, inclinándose cerca del oído de Beatriz. «Estoy viendo tus pinturas. Son hermosas, llenas de colores que estoy aprendiendo. Azul del cielo, verde de los árboles, amarillo del sol. Voy a pintar para ti también, sé cuando despiertes». Luisa, observando de cerca, notó algo extraordinario. Una lágrima solitaria corrió por el rabillo del ojo de Beatriz, brillando bajo la luz del sol poniente que entraba por la ventana. «Eduardo», llamó ella apenas conteniendo la emoción. «Ven a ver esto». En el exacto momento en que Eduardo entró en la habitación, los monitores cardíacos de Beatriz mostraron una alteración significativa en el patrón, nada dramático, pero innegablemente una respuesta. «Esto no es coincidencia», afirmó el doctor Freites, estudiando los monitores. «Necesitamos hacer un electroencefalograma completo inmediatamente, con estímulos controlados». Las horas siguientes fueron de intensa actividad científica. Beatriz fue sometida a una batería de pruebas neurológicas avanzadas, mientras Eduardo, Luisa y Mariana esperaban ansiosamente en el pasillo. La niña, exhausta por el día emocionalmente cargado, se durmió en el regazo de Luisa. «¿Crees que ella puede realmente estar consciente ahí dentro?», preguntó Eduardo, su voz apenas disimulando la esperanza dolorosa que intentaba controlar. «No soy médica, Eduardo», respondió Luisa suavemente, «pero si aprendí algo con Mariana, es que nuestra comprensión sobre conciencia y percepción es extremadamente limitada. A veces las personas están mucho más presentes de lo que logramos detectar». Ya pasada la medianoche, el doctor Freites finalmente salió de la sala de exámenes, su rostro exhibiendo una expresión de asombro científico que rara vez se ve en médicos experimentados. «Señor Albuquerque», dijo él, «los resultados son extraordinarios. Su esposa está respondiendo consistentemente a estímulos específicos, voces familiares, música, incluso fotografías que le mostramos, no de la forma tradicional, pero a través de patrones de actividad cerebral que indican procesamiento consciente». «¿Qué significa esto exactamente?», preguntó Eduardo, apenas atreviéndose a respirar. «Significa que Beatriz está muy probablemente consciente, atrapada en su cuerpo, pero cognitivamente activa. Es un caso de síndrome de enclaustramiento atípica, no un estado vegetativo persistente como fue diagnosticada. Y hay posibilidad de recuperación». El médico respiró hondo. «La ciencia neurológica ha avanzado mucho en los últimos años. Existen tratamientos experimentales, terapias de neuroestimulación, enfoques que ni siquiera existían cuando ella sufrió el incidente. No puedo prometer milagros, pero puedo decir con certeza que el tratamiento que ella venía recibiendo estaba impidiendo activamente cualquier posibilidad de progreso». La magnitud de la situación golpeó a Eduardo como una ola. No solo su hija había sido mantenida artificialmente en la oscuridad, sino que su esposa también estaba atrapada en una prisión química, ambas víctimas del mismo hombre en quien él había depositado total confianza. «Quiero iniciar el mejor tratamiento posible inmediatamente», declaró, la determinación reemplazando el shock. «Y quiero que el doctor Telles sea responsabilizado por cada segundo de sufrimiento que causó a mi familia». En aquel momento,
el doctor Ricardo se aproximó con su teléfono. «Eduardo, acabo de recibir una llamada de la Policía Federal. Telles intentó salir del país, pero fue detenido en el aeropuerto. Y lo más importante, encontraron documentos en su oficina detallando un acuerdo con Pharmavisión para pruebas no autorizadas de compuestos experimentales. Su caso no es el único, hay al menos 12 otras familias involucradas». Luisa, que escuchaba todo aún con Mariana dormida en sus brazos, sintió una mezcla agridulce de vindicación y tristeza. La verdad finalmente salía a la luz, pero con ella, la revelación de un sufrimiento mucho mayor de lo que habían imaginado inicialmente. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella. Eduardo miró a su hija durmiendo, luego a la puerta de la habitación donde su esposa luchaba silenciosamente hacía casi una década, y finalmente a Luisa, la mujer que, por creer en lo imposible, había comenzado a reconstruir su familia destrozada. «Ahora», respondió él con una convicción tranquila, «comenzamos a curar lo que se rompió. Todas nuestras vidas van a cambiar a partir de este momento». Aquella noche marcó el verdadero despertar de la familia. Albuquerque. No solo Mariana emergiendo de su oscuridad artificial o la posibilidad de que Beatriz eventualmente se comunicara de nuevo, sino Eduardo saliendo del letargo de culpa e impotencia en que había vivido por años. Y en el centro de esa transformación, conectando todos los hilos de ese nuevo comienzo, estaba Luisa, una mujer que había aprendido a ver más allá de lo obvio. Mientras la madrugada avanzaba sobre Buenos Aires, los primeros rayos de un nuevo día se anunciaban en el horizonte. Un amanecer que por primera vez en casi una década traía consigo la promesa genuina de luz para todos ellos. 2 años pasaron desde aquella noche transformadora en la clínica en Buenos Aires. La mansión Albuquerque, antes un monumento a la melancolía, ahora desbordaba de vida y colores. El jardín, completamente rediseñado, exhibía canteros geométricos con flores de tonalidades vibrantes, organizadas de forma a crear un espectáculo visual incluso para quien aún tenía limitaciones en la visión. Era una mañana de sábado, y la cumbre despertaba bajo un cielo impecablemente azul. Mariana, ahora con 11 años, se sentaba ante una gran tela en la glorieta especialmente construida en el centro del jardín. Con pinceladas confiadas, aunque aún un tanto imprecisas, trabajaba en su más reciente obra, un retrato de la familia reunida bajo los árboles florecidos del huerto. «El morado de las hortensias está muy claro», comentó una voz suave a su lado. «¿Recuerdas lo que aprendimos sobre pigmentos y saturación?». Beatriz, sentada en su silla de ruedas adaptada, observaba el trabajo de su hija con ojos atentos y vivos. Aún no conseguía ponerse de pie sin apoyo, y su habla era lenta, a veces vacilante, pero el brillo de su conciencia plena era inconfundible. Después de meses de tratamientos intensivos, con el equipo de neurólogos liderado por el Dr. Freites y con el soporte continuo de terapias de neuroestimulación avanzada, Beatriz había emergido gradualmente de su estado de enclaustramiento. «¿Así está mejor, mamá?», se preguntó Mariana, añadiendo más pigmento morado a su paleta. Beatriz sonrió, aquella sonrisa que tardó meses en reaprender, pero que ahora iluminaba todo su rostro. «Perfecto. Tienes un ojo increíble para los colores, ¿sabías? Especialmente para alguien que está redescubriéndolos». La recuperación de madre e hija había sido sincronizada de forma casi poética. Mientras Mariana gradualmente expandía su mundo visual, Beatriz reconquistaba movimientos, expresiones y palabras. 2 jornadas paralelas de redescubrimiento, apoyándose mutuamente. «Ya casi es la hora», anunció Luisa acercándose a la glorieta. Su cabello rojizo estaba recogido en un elegante moño y usaba un vestido azul turquesa que realzaba sus ojos. «Los primeros invitados comenzarán a llegar en 1 hora. Aquel era un día especial, la inauguración oficial de la Fundación Albuquerque para investigaciones en neuroplasticidad y rehabilitación visual, una institución creada por Eduardo para transformar la tragedia familiar en esperanza para otras personas. La casona anexa a la propiedad había sido completamente reformada para albergar laboratorios, salas de terapia y un centro educativo. «Voy a arreglarme entonces», decidió Mariana,
cubriendo cuidadosamente su tela inacabada. ¿Papá ya volvió con los documentos? Acabo de llegar, respondió Eduardo apareciendo por el camino de piedras que llevaba a la mansión. Estaba visiblemente más joven que 2 años atrás, como si el peso que había cargado por tanto tiempo finalmente hubiera sido removido. Y traje una sorpresa. Él alzó un sobre oficial. La Justicia Federal acaba de aprobar oficialmente la adopción. Luisa es ahora legalmente tu madre también, Mari. Mariana corrió a abrazar a Luisa, casi derribando su caballete en el proceso. Ahora es oficial. Tengo 2 madres. Luisa correspondió el abrazo, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Y soy la persona más afortunada del mundo por ello. La decisión de formalizar la adopción había sido tomada en conjunto por todos. Beatriz fue la primera en sugerirlo, reconociendo el vínculo inquebrantable que se había formado entre Luisa y Mariana. Algunas personas nacen en nuestras vidas, otras entran por casualidad, pero las más especiales son aquellas que elegimos para quedarse, había dicho ella, cuando discutieron el asunto por primera vez. La relación entre Beatriz y Luisa, que podría haber estado marcada por celos o rivalidad, floreció en una asociación extraordinaria. 2 mujeres unidas por el amor a una niña, y por experiencias de pérdida y renacimiento que pocas personas podrían comprender. Mientras todos se dirigían a la casa para prepararse para el evento, Mariana caminaba entre Beatriz y Luisa, sosteniendo las manos de ambas, su visión ahora estabilizada en aproximadamente un 70% de capacidad, un milagro médico, según los especialistas que acompañaban su caso. Las gafas especiales que usaba, desarrolladas específicamente para su condición, le permitían experimentar el mundo con una claridad sorprendente. Aunque aún tenía dificultades con ciertas condiciones de iluminación y profundidad, la mansión estaba irreconocible. Las cortinas pesadas habían sido sustituidas por telas ligeras que filtraban la luz natural sin bloquearla. Las paredes, antes en tonos neutros, ahora exhibían colores vibrantes y obras de arte. Algunas de Beatriz, de antes del incidente, otras creadas recientemente por Mariana, y algunas creaciones conjuntas de madre e hija, símbolos tangibles de su reconexión. En el vestíbulo principal, un inmenso panel fotográfico documentaba la jornada de la familia en los últimos 2 años. Mariana experimentando gafas especiales por primera vez. Beatriz en su primera sesión de fisioterapia avanzada. La familia reunida en el jardín botánico de la cumbre. La ceremonia de graduación de Luisa, que había retomado sus estudios para especializarse en educación inclusiva. Y en un lugar destacado, la fotografía que marcó el punto de inflexión. El doctor Mauricio Telles, siendo conducido por agentes federales después de su condena. El juicio había sido uno de los más comentados en la historia reciente del país. Un médico renombrado, condenado por experimentación ilegal en pacientes vulnerables, falsificación de informes médicos y administración deliberada de sustancias nocivas. La investigación reveló una red compleja que involucraba a Farmavisión y varios otros profesionales. Telles, como principal investigador, buscaba desarrollar un medicamento revolucionario para el tratamiento de condiciones neurológicas raras, pero en lugar de seguir los protocolos éticos de investigación, usó a pacientes como cobayas involuntarias, manipulando diagnósticos y tratamientos para estudiar los efectos a largo plazo de sus compuestos experimentales. El caso Albuquerque se había vuelto emblemático, inspirando una revisión completa de los protocolos de investigación médica en el país y la creación de nuevas salvaguardias para proteger a pacientes vulnerables. ¿El auditorio está listo?, se preguntó Eduardo a doña Zulema, quien continuaba en la casa ahora como administradora de la fundación. Todo conforme a lo planeado, señor Eduardo, respondió ella sonriendo. Los representantes del Ministerio de Salud ya confirmaron su presencia, así como las 12 familias del grupo de apoyo. Esas 12 familias, las mismas identificadas en los documentos de Telles, se habían convertido en parte fundamental de la nueva misión de los Albuquerque. Algunas lograron recuperaciones tan sorprendentes como las de Mariana y Beatriz. Otras enfrentaban desafíos más complejos.
pero todas compartían un propósito común: transformar su dolor en cambio positivo. 2 horas después, el auditorio de la fundación estaba repleto. Periodistas, médicos, representantes del gobierno y, principalmente, familias afectadas por diagnósticos neurológicos complejos ocupaban cada asiento disponible. En el escenario, Eduardo, Beatriz, Luisa y Mariana se sentaban lado a lado, una familia reconstruida de las cenizas de una tragedia arquitectada. Eduardo se levantó para discursar, su voz firme resonando por el auditorio silencioso. Hace 2 años, descubrimos que vivíamos en una oscuridad artificial. No solo mi hija, cuya visión fue deliberadamente suprimida, o mi esposa, mantenida prisionera en su propio cuerpo, sino todos nosotros, ciegos a posibilidades que estaban a nuestro alcance todo el tiempo. Él miró a su familia con evidente orgullo. Lo que aprendimos en esta jornada es que la luz siempre encuentra un camino. La neuroplasticidad, esa capacidad extraordinaria del cerebro de crear nuevos caminos, de adaptarse, de curarse, no es solo un concepto científico. Es una metáfora para la resiliencia humana. Después de una breve pausa, Eduardo continuó. La Fundación Albuquerque nace hoy con 3 misiones principales: investigación de vanguardia en rehabilitación visual y neurológica, soporte integral a familias afectadas por diagnósticos similares, y vigilancia ética en la práctica médica. No podemos cambiar el pasado, pero podemos transformar nuestro futuro colectivo. Cuando Eduardo concluyó, fue el turno de Mariana de acercarse al micrófono. La niña, que hacía 2 años apenas hablaba, ahora se dirigía a una audiencia de cientos con sorprendente desenvoltura. Muchas personas me preguntan cómo es volver a ver después de vivir tanto tiempo en la oscuridad. Comenzó ella, ajustando sus gafas especiales. La verdad es que nunca estuve completamente en la oscuridad. Siempre hubo una luz dentro de mí, esperando conectarse con la luz del mundo. Su mirada recorrió el auditorio, deteniéndose con cariño en cada uno de sus padres. Aprendí que ver no es solo una cuestión de ojos funcionando perfectamente. Es sobre percepción, sobre atención, sobre estar verdaderamente presente. Mi madre Beatriz me enseñó que el arte nos permite ver más allá de lo visible. Mi padre Eduardo me mostró que nunca debemos dejar de buscar la verdad, incluso cuando parece imposible. Y mi madre Luisa, su voz se entrecortó levemente. Ella me enseñó que a veces necesitamos a alguien que vea en nosotros lo que ni nosotros mismos logramos ver. Hubo un momento de silencio emocionado antes de que Mariana continuara. Hoy iniciamos un nuevo capítulo. Nuestra fundación será como un faro para aquellos que aún luchan en la oscuridad, porque lo más importante que aprendimos es que nadie debería tener que hacer esta jornada solo. La ceremonia prosiguió con la presentación formal de los programas de la Fundación y el anuncio de alianzas con instituciones de investigación nacionales e internacionales. Al final, los invitados recorrían las nuevas instalaciones, maravillándose con la tecnología de vanguardia y el enfoque humanizado que caracterizaban el proyecto. En un momento tranquilo, mientras la mayoría de los invitados se concentraba en el cóctel en el jardín, Luisa encontró a Mariana en la sala de arteterapia, observando su más reciente pintura, un cuadro impresionante que retrataba a una niña emergiendo de un capullo de sombras, extendiendo las manos hacia un cielo vibrante. ¿Así es como te sientes?, preguntó Luisa acercándose. A veces, respondió Mariana pensativamente, pero no es solo sobre mí. Es sobre todas las personas que aún están atrapadas en sus propios capullos por diagnósticos errados, tratamientos inadecuados o simplemente porque nadie creyó que podrían volar. Luisa sintió una ola de orgullo y emoción. La sensibilidad y sabiduría de aquella niña nunca dejaban de sorprenderla. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta pintura?, continuó Mariana, señalando un detalle que Luisa no había notado inicialmente. Al lado de la niña emergiendo de las sombras, 3 figuras sutilmente delineadas parecían extender las manos, ayudándola en su ascenso. Somos nosotros, percibió Luisa, reconociendo las siluetas. Nadie se libera solo, dijo Mariana con simplicidad, y nadie ve el mundo por completo, sin diferentes perspectivas. Nos necesitamos unos a otros.
no solo para sobrevivir, sino para realmente ver. En aquel momento Beatriz y Eduardo se unieron a ellas en la sala. Como si fueran atraídos por una fuerza invisible, los cuatro formaron naturalmente un círculo delante de la pintura, contemplando juntos la obra que simbolizaba tan perfectamente su jornada colectiva. Los invitados están preguntando por la artista estrella, comentó Eduardo pasando el brazo por los hombros de su hija. Y por la familia que inspiró todo este proyecto, añadió Beatriz, su voz aún lenta pero cargada de emoción. Todos están esperando para conocer al equipo detrás del milagro. Mariana miró a cada uno de ellos, al padre que nunca se rindió, incluso cuando parecía no haber esperanza, a la madre biológica que luchó por regresar de un abismo aparentemente insuperable, y a Luisa, la mujer que había llegado como empleada y se había convertido en el catalizador de una transformación completa. No fue un milagro, dijo la niña finalmente, fue coraje, fue persistencia, fue amor, y ahora es nuestra responsabilidad compartir esto con el mundo. Mientras caminaban juntos de regreso al jardín, donde decenas de personas esperaban para celebrar el inicio oficial de la fundación, Mariana observaba con fascinación renovada los colores intensos de las flores, el azul perfecto del cielo de la cumbre, los rostros sonrientes que los recibían. La jornada de la oscuridad a la luz nunca es simple o lineal. A veces exige que cuestionemos todo lo que nos fue dicho. Otras veces demanda que confiemos en instintos que no podemos explicar completamente. Pero siempre, invariablemente, es una jornada que hacemos juntos, guiándonos unos a otros a través de las sombras hasta encontrar, finalmente, la claridad que siempre estuvo esperando por nosotros. La luz, al fin y al cabo, siempre encuentra un camino. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana, Luisa, Eduardo y Beatriz haya tocado sus corazones. Si esta narrativa sobre superación, familia y redención despertó emociones en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal para acompañar otras historias igualmente cautivadoras que exploran la profundidad de la experiencia humana. Deje su me gusta para mostrarnos que apreció esta jornada y comparta con alguien especial que también podría beneficiarse de este mensaje de esperanza. En los comentarios nos gustaría saber qué aspecto de esta historia resonó más con usted. Su opinión es valiosa para nosotros y cada día traemos contenidos únicos, pensados especialmente para tocar almas como la suya. Hasta la próxima historia.